Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, querida audiencia. Hoy es un día especial, es el Día Mundial del Videojuego y de los eSport, o sea, de los digamos juegos digitales, y es una industria que tiene mucha importancia sobre todo en la juventud y no tan jóvenes del mundo iberoamericano. Es una industria que en este Día Mundial, ahora a un comunicado que nos han dado desde Europress sobre esa celebración del Día Mundial, y Europa Press, vamos a iniciar hoy el programa con esa presentación y luego decir a su vez que tenemos dos invitados de lujo, dos protagonistas que viven y conviven desde hace tiempo con esta industria. Uno es Norman Suárez González, cofundador y CEO de una empresa de desarrollo de videojuegos y también de enseñanza a través de los videojuegos y otras muchas facetas de este mundo. Es de Cuicuy Studios, es una empresa modelo. Y también tenemos, junto con Norman Suárez, a David Rodríguez Delgado, que es redactor web de una, sin duda, de las principales revistas, tanto online como en papel, yo creo que es la número 1 en ventas de España, Hobby Consolas, y de gran proyección también en Latinoamérica. Además, David Rodríguez Delgado, es analista de los videojuegos, hace entrevistas sobre este mundo y acude a eventos. Un hombre muy informado y sin duda desde una plataforma interesantísima. Agradecer también al grupo al que pertenece esta gran revista, Axel Springer, que es su jefa de marketing, Marina Roch, que es más generalista, nos ha encomendado que esta persona que hoy tenemos, don David Rodríguez, joven pero muy avanzado en estos temas, y que estudió en la Complutense de Madrid como comunicación audiovisual, y que luego saltó a este mundo del videojuego. Por último, también señalar que en el Día Mundial de este videojuego, creo que el tema referido a los videojuegos y sport, creo que en América es una industria, decíamos, de importante presente, pero de mayor proyección futura. Y vamos a analizar estos datos. Me permito poner esta cuña. Un momentito y allá va. Estimados oyentes de Enlace Iberoamericano, soy José María Moreno, director general de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos. Los videojuegos se han convertido en un pilar fundamental de la cultura contemporánea. Más allá del mero entretenimiento, son una poderosa forma de expresión artística y un medio que refleja nuestra sociedad. Su impacto cultural es innegable, influyendo en el arte, la música, la educación y hasta en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En España, como muestra nuestro anuario de 2023, el sector del videojuego alcanzó una facturación récord de 2.339 millones de euros, posicionándonos como el tercer mercado más importante de la Unión Europea y uno de los 10 más grandes a nivel mundial. Además, contamos con más de 20 millones de usuarios de todas las edades, entre los cuales el 49% son mujeres. Y se trata de una industria que emplea a más de 10.000 personas en nuestro país y más de 23.000 vía empleos indirectos. La expansión global de los videojuegos ha creado un lenguaje universal que trasciende fronteras. Jugadores de distintos continentes colaboran, compiten y se conectan a través de experiencias compartidas, forjando amistades y entendimiento mutuo. Ya somos más de 2.500 millones de videojugadores en todo el mundo. La presencia de los videojuegos como medio cultural nos ha permitido explorar y apreciar diversos espacios desde nuestros hogares,
También, iniciativas como The Good Gamer hablan sobre los múltiples beneficios que tienen los videojuegos en nuestras vidas y ponen en relevancia temas como el uso responsable, los controles parentales y cómo pueden llegar a ser herramientas claves en sectores como la salud o la educación. Un dato interesante es que a nivel global, el 71% de los jugadores afirma que los videojuegos les ayudan a sentirse menos estresados, mientras que el 55% los utiliza para combatir el aislamiento. Además, según el estudio Power of Play, el 72% de los jugadores españoles opina que los videojuegos conectan a las personas. A toda la comunidad global de jugadores y desarrolladores, vuestra pasión y creatividad son el corazón palpitante de esta industria. Gracias a todos vosotros, los videojuegos continúan evolucionando y sorprendiéndonos cada día. En este Día Mundial del Videojuego celebramos no solo un medio de entretenimiento, sino un puente que une continentes, culturas y personas, construyendo un mundo más conectado y comprensivo. Un fuerte abrazo desde España. Cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, un hobby que cada vez practica más y más gente. Como ha explicado el director general de Outright Games en Europa, Fernando Rodríguez, el mercado del videojuego en España ha seguido evolucionando igual que el resto del mercado a nivel mundial. Cada vez hay más jugadores. Evidentemente la industria siempre está apostando por la innovación, pero como es difícil de predecir, lo que tenemos que ver es los distintos segmentos demográficos nuevos que se están creando, ¿no? En los nuevos consumidores, e intentar siempre apostar por darles un producto de los que ellos se vean identificados y puedan consumirlo. Una industria que desde la pandemia ha tenido un crecimiento sin precedentes, como ha explicado el director de Business Development. Al final todo el mundo estaba encerrado en sus casas y pues tenían que buscar una forma de escapar y una forma de entretenerse, ¿no? Entonces, esa vía eran los videojuegos. Además, cada vez se puede encontrar más variedad en la industria, como es el caso de la experiencia inmersiva de Bombastic, en donde hay que ir subiendo de niveles y entrando al interior de un videojuego. Agilidad mental y física. O sea, 100% las dos cosas se ponen en juego. Pues agilidad mental y física. ¿Qué os parece esta presentación? Y yo querría pasar a comentar un poquito que hoy tenemos, digamos, algo muy especial, y es a un representante de esta empresa que es Hobby Consola, y que la directora de esta, digamos, gran editorial que es europea, Axel Springer, me comentó que esta fecha había nacido de la propuesta de 3 revistas españolas especializadas en videojuegos, de este grupo, repito, editorial, y que tuvieron la idea de destacar un día para celebrar a todos los que disfrutaban de los videojuegos. La idea fue que empezaban en aquel entonces Xbox, la plataforma, y la PlayStation 3 y la Nintendo Wii, y el mercado pues tenía una gran actividad, y por lo tanto creyeron que esa celebración surgió de estos gamers, de estos jugadores, de que tenían su reflejo y símbolo en esta cultura que representa esa generación, y fueron las 3 revistas que ahora voy a comentar, que me parece que tengo aquí anotadas, para este 29 de agosto. Surgió en el 29 de agosto del 2008. Y las revistas que concretamente en esa fecha establecida, especializadas en videojuegos, fue Hobby Consolas, que hoy, repito, de Hobby Consolas tenemos hoy al redactor web de dicha revista, redactor web especializado en videojuegos, el Playmanía y PCmanía. Todas ellas pertenecen, como hemos dicho de nuevo, al grupo editorial Axel Springer, quien ya venía desarrollando mucho movimiento en este sector. Y el 29 de agosto no fue o se basó en un evento específico relacionado con los videojuegos, sino que fue una decisión de la revista de unificar a la comunidad de gamers o de jugones, como diríamos aquí, y desde entonces, pues ese día del gamer ha ganado mucha popularidad y ha tenido un reconocimiento, ¿no? Los gamers que existen a nivel mundial son unos 2.500 millones. Yo estoy refiriéndome a mi noticia, que desde aquí es la que voy a tratar. 2.500 millones de jugones o de gamers. Los países con mayor cantidad de jugadores son Japón, Reino Unido, Suecia, México, Estados Unidos por 100 habitantes. Corea del Sur y Nigeria. Curiosamente es una fuerte de estadística, que es una estadística que estoy mirando.
Parece ser que la industria del videojuego es más lucrativa, casi como la del cine, y con unas ganancias anuales de 62.000 millones solo en el 2022, que es la última estadística que he podido conseguir. El videojuego más vendido de la historia es Tetris, con más de 170 millones de copias desde su lanzamiento, ¿no? Me parece que fue en el 80 y algo, 86 o así. Pac-Man tiene una puntuación máxima de mayor juegos, y esa puntuación máxima, los jugadores y los jugones de los gamers saben que Pac-Man tiene puntuaciones, pues solo 5 personas consiguieron llegar a los 3.333 puntos. Y el combate de Mortal Kombat, estoy viendo aquí para que la gente se dé cuenta, pues fue tan violento que hay, por edades se clasifican para que no tenga ese componente violento. Resumo, el Día Mundial del Jugón, del videojuego, de los eSport, está consolidado y es una de las industrias de mayor crecimiento de las últimas décadas. Esto ya no es un simple pasatiempo, porque como veremos hoy con nuestro CEO y cofundador Norman Suárez, pues se vincula muchísimo al mundo del edutainment, de educar entreteniendo, y cada día hay más simuladores que sirven para causas empresariales, educativas y formativas de toda índole. Y con esto yo, en principio, quisiera terminar con un sonido que de todos debe de ser muy conocido, que voy a poner un poco de música de fondo, porque este sonido yo creo que es uno de los más conocidos para los jugones. Pues sí, aquí tenemos a Super Mario Bros. Cerrándome mi intervención y pasando la noticia a don Roberto, que desde Ciudad de México, siempre itinerante, porque es una ciudad que es el área metropolitana, creo que llega, que me corrija, de la 20 y pico millones de personas, el área metropolitana antes se llamaba Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, que me corrija. Don Roberto, ¿qué puede decir usted de este mundo desde la ciudad y metrópoli más importante de los hispanohablantes? Dígame, don Roberto, si está por ahí. Con el gusto de saludar a todo el auditorio a través de este programa tan seguido. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, sorprendentemente, yo empecé con Pac-Man, claramente, creo que todos los que empezamos con Pac-Man. Luego nos enamoramos de Mario Bros y demás. Y bueno, hoy podemos decir que la industria de los videojuegos en Latinoamérica, México es el país que más consume videojuegos en toda Latinoamérica. Pero también tenemos que decir que hay un gran problema que nos está consumiendo a los jóvenes, porque los distrae. Pero bueno, esto tiene que ver también con la educación. Un fuerte abrazo y seguimos aprendiendo de todos ustedes. Gracias, don Roberto, desde Ciudad de México. Y ahora tenemos a nuestro Gilson Carmini, que siempre atento a las actualidades y editando buenos programas desde nuestro podcast Hermanos, que se produce por la noche en horario de España, por la noche, ahí por la tarde en horario europeo en torno a las 12. Es el Enlace Sudamericano, que hoy tiene grandísimos invitados y que hace poco ha estado nuestro director cenando y departiendo en un encuentro en Foz de Iguazú con la presidenta del Parlamento que llaman ahí de Mercosur, los parlasureños, ¿no? Querido Gilson, estimado director, ¿qué me puede contar hoy como actualidad en este 29 de agosto de los jugones? Dígame, don Gilson, puede que haya dificultades o esté editando en cualquier caso. Hola, mi querido hermano, un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de Radio Mercosur. Fuerte abrazo ahí para nuestros invitados, para Roberto, que está en México. Y bueno, nosotros acá, segundo la revista, ¿no? Una revista especialista en el sector de games, apunta una suma diferente de la que pasó nuestro querido hermano Roberto Ceballos, como Brasil, uno de los países que más consume videojuegos en la actualidad aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esos son producidos en el mercado desde 2021 y 2022 aproximadamente 2.000 millones de dólares en lo que es tanto la parte de consumo como también la parte de desarrollo, ¿no? Es importante mencionar que Brasil también se destaca
como uno de los mayores desarrolladores de softwares para videojuegos y que complementa muchísimas empresas importantes en el mundo todo. Entonces vamos a estar acá escuchando nuestros invitados para poder aprender aún más sobre esa arte que, como ha dicho usted, empezó con el Pac-Man. Yo creo que el primer juego que yo he jugado ha sido Pac-Man, después fue Pitfall, después fue Ninja Blade. A mí me encantaba ese juego, que era de un ninja que tenía que ir pasando fases, y una maravilla. Entonces vamos a escuchar los chicos y un abrazo para todos. Pues muchas gracias, querido Jason. Bueno, mientras algún otro corresponsal interviene, como don Carlos Castañeda, yo creo que es un superhéroe él, ni Super Mario, anda por Bogotá, es un hombre móvil, atraviesa hasta paredes para conseguir pues actualidades, y sobre todo en esa ciudad tan maravillosa que es la Bogotá, quiero decir, estamos diciendo que Colombia es el estado que ahora el gobierno lo ha señalado como el país de la belleza. Bueno, pues dentro de ese país es la capital de la belleza, por lo tanto, ahí está nuestro Carlos Castañeda, siempre raudo y veloz como un superhéroe, y yo digo, ¿qué me comenta desde Colombia nuestro buen hombre de Carlos Castañeda sobre estos asuntos? Javi, un gran saludo para usted y para sus invitados. Un buen tema, un excelente tema. En Colombia son las 11:14 de la mañana aún. Un clima muy agradable, querido Javi, y oyentes y participantes en este programa Enlace Iberoamericano, que se constituye cada día más, con muchísima más audiencia, y tengo que reconocerlo y darle felicitaciones a usted, al conductor de este programa, Javier, mi gran amigo, y el director de la Unión Europea de Prensa Mercosur. Bueno, yo siempre tengo temas que no van, digamos, acorde con el tema propuesto en el programa, pero hoy sí, Javi, me salgo de ese parámetro, pero sí le tengo noticia de los videojuegos aquí en Colombia. ¿Cómo está el mercado de los videojuegos en Colombia? Pues les voy a decir, el mercado de los videojuegos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por ese avance tecnológico, mayor acceso a Internet, es una creciente base de jugadores, y de acuerdo en lo que respecta a este tema, las proyecciones actuales, se espera que el sector genere más de 450 millones de dólares para finales de este año, lo que refleja un importante crecimiento de esta industria en el país, aquí en Colombia, y que según cifras del departamento, aunque hay algunos que no creen en las estadísticas de la nación, el departamento de estadística de Colombia, de nuestro país, que se llama el DANE, más del 60% de los colombianos interactúan con un videojuego. Colombia se destaca como uno de los principales mercados de videojuegos en América Latina. El país ha mostrado un crecimiento constante en el consumo de estos videojuegos, con un incremento anual proyectado del 9.5 hasta el año 2027, según los expertos en este tema. Este auge es respaldado por el incremento en el número de jugadores, especialmente en plataformas móviles, así como por la creciente popularidad de los deportes electrónicos. Latinoamérica, y en particular Colombia, está experimentando un crecimiento acelerado en el consumo de videojuegos. El año anterior, me refiero al 2023, se estimaba que había más de 250 millones de jugadores en la región, y Colombia, junto con Brasil y México, lideran en la adopción de los eSports. De hecho, el país es el segundo mayor consumidor de deportes electrónicos en la región, solo por detrás de Brasil, de acuerdo con un portal que se llama Portal Game.
uno de los factores claves en el crecimiento del mercado de los videojuegos en Colombia es el acceso a dispositivos móviles y la mejora en la conectividad a Internet. Aproximadamente el 70% de los adultos colombianos juegan algún tipo de videojuegos en sus celulares, lo que convierte a los dispositivos móviles en la plataforma preferida de muchos jugadores. Concluyo con esto, que plataformas de transición como TikTok y YouTube han ampliado el interés por los videojuegos y los sports, con una audiencia que se espera alcance los 120 millones de personas en el 2024. Javi, un abrazo. Pues muchas gracias, y también tenemos con nosotros, antes de entrevistar a Norman y a David, que son los especialistas en el tema a tratar de hoy, que repito, se trata de los videojuegos y eSports en nuestro ámbito de Latinoamérica y Iberoamérica. Tenemos con nosotros a Brigitte Ripamonti, que es una compañera y que tiene su podcast Hermanos, referido a la mujer emprendedora y también al mundo de la conservación y en general al mundo de la mujer, desde Miami, con su podcast y el programa de radio Women Talks, que Brigitte Ripamonti pues sabe bastante, porque tiene hijos en edad de ser jugones, de gamers, y me imagino que desde Miami, que es una ciudad que yo creo que tiene, de alguna manera, ella me corregirá, un poco de escenario de algún videojuego, ¿no? Porque realmente es una ciudad singular, con esos atardeceres tan singulares y con esas torres que parecen recién estrenadas. Pues Brigitte Ripamonti, ¿qué nos puede comentar en el día del Mundial de Videojuego sobre cualquier noticia que ella estime oportuna? Efectivamente, gracias Javier, gracias a todo el equipo de Enlace Sudamericano y Iberoamericano, que cada día nos sorprende más porque nos estamos modernizando, mi querido Javi, nos toca. Efectivamente, Miami es un poco utópica, es una ciudad muy moderna y pues con una población joven bastante grande, porque pues los hijos de inmigrantes son niños bilingües, no quieren abandonar Florida, les fascina vivir acá porque es la ciudad pues como más joven, con la mentalidad joven y donde todavía se puede vivir y gozar de muchas cosas. Aquí hay muchas startups, hay una feria de Bitcoin que se hace cada año, de las criptomonedas, es una ciudad de arte, de metaverso, donde se promueven las nuevas tecnologías que salen de Silicon Valley. Entonces es una ciudad que promueve mucho la innovación. Y les puedo contar, por ejemplo, yo estoy muy cerca de el Centro de Innovación de Estados Unidos, uno de los más modernos, donado justamente por Silicon Valley, queda 10 minutos de donde tengo mi oficina, y ellos quedan en Nova University, una universidad de innovación, justamente, y allí se promueven una cantidad de eventos al año impresionantes de robótica, por ejemplo, donde desarrollan la mente y la creatividad de los jóvenes para estudiar los 4 ejes del STEM Program, que es ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, porque pues esos son las bases y los ejes de tener a todos estos creativos generando los videojuegos. Entonces, en ese orden, pues sí, Miami promueve mucho todo esto que es la innovación, ¿no? Es como una ciudad que se ha convertido en un hub de negocios de innovación muy importante. Y pues yo con hijos jóvenes, te entenderás que tengo que ser una mamá joven e innovadora al escuchar su nuevo lenguaje, porque ellos ya hablan de algoritmos, hablan de startups, de inteligencia artificial, como si fuera usted y yo ir a comprar al mercado. Ese es el lenguaje juvenil. Y pues hay que entenderlos y hay que estar siempre a la vanguardia y entender que están pasando cosas muy rápidas y que los jóvenes cada día más se consideran un avatar en la nube, en donde ellos mismos ya se identifican con personajes que les atraen. Entonces, pues sí, muy contenta de ver que hayan tantas posibilidades para ellos y que Colombia se vuelva un referente regional de innovación. Pues me alegra aún más porque, como ustedes bien sabrán, queremos que en Colombia sea referente subregional y latinoamericano
de posibilidades para los jóvenes que necesitan tanto del apoyo a nivel gobierno y a nivel institución para que ellos desarrollen una carrera y ya no exportar a nuestros jóvenes como una mano de obra de inmigrante baratas, sino como profesionales en tecnología muy bien pagados afuera y de paso muy apetecidos porque son muy creativos. Pues muchas gracias y bienvenido al invitado de hoy. Muchas gracias, Brigitte, desde Florida, Miami, Estados Unidos, y el condado que llaman de Miami-Dade, se pronuncia en español. Pues, queridos Norman y David, yo querría empezar un poco a comentaros algo sobre este fascinante y actual mundo de los eSports y de los videojuegos, y que es una industria de grandísima proyección. Y se me ocurre que yo he visto una noticia, a ver qué opina de esto, pues Norman, que dice que y él que parte de sus producciones de vídeo y de games y de edutainment, de enseñanza, parece que los vídeos, en el caso de los hispanohablantes, cuando tienen ese contenido en español y están más bien hechos, alcanzan, tengo aquí la noticia, 3 veces más de consumo estos vídeos referidos a nuestro mercado que los vídeos normales. Quería decir un poco que desde Cucuy, estudios desde Cucuy, Norman Suárez González nos comentara un poco esa proyección Latinoamérica e iberoamericana que tiene de su empresa, que parece que hay mucho consumidor de sus vídeos y las especialidades que él nos señale, y esa vinculación con el mundo hispanohablante y de la iberofonía que decimos, ¿no? También del mundo brasileño y demás. ¿Qué puede decirnos Norman un poquito de este puente que ocurre con esta industria online del videojuego y de los eSports? Hola Javier y compañía, David también, que todavía no tenemos el placer de conocernos, y bueno, y gracias también por invitarme a vuestro programa y al resto de las personas que han participado previamente a los corresponsales. Con respecto a la pregunta que me haces, es cierto que para nosotros el mercado iberoamericano es un mercado muy importante, en parte también porque compartimos muchas cuestiones en común, ¿no? Como el idioma, pero también parte de la forma de ser, ¿no? Y nosotros que acabamos de cumplir 10 años como empresa y nos iniciamos, intentando desarrollar videojuegos con un carácter y un componente educativo. Veíamos además que las tablets, ahora parece algo muy evidente, ¿no? Pero hace 10 años no era tan evidente que las tablets se iban a convertir en una herramienta educativa, y consideramos, que lo que faltaba principalmente en nuestro mercado eran contenidos adaptados a la educación y que tuviesen un valor pedagógico y un valor educativo, ¿no? Y cuando nosotros decidimos, crear esta empresa, el Cucuy Studios, nos basamos mucho en intentar transmitir, un diseño pedagógico y educativo a todos nuestros productos, y nos dimos cuenta de que precisamente en el mercado iberoamericano, en ese sentido, iban bastante por delante, incluso de Europa, ¿no? Había muchos países como Uruguay, por ejemplo, o Chile, en el que se introdujeron, los dispositivos electrónicos en el aula mucho antes que en España, incluso en otros países europeos, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta además de que a nivel de usuarios, en países como Perú o como Brasil, que son dos de los principales países que nosotros tenemos a nivel de volumen de uso de nuestras herramientas, de nuestros videojuegos, veíamos que la mayor parte de los usuarios destinan más tiempo a nuestros juegos, que se genera un mayor enganche con este tipo de público con respecto a quizás público de otras latitudes, ¿no? Como puede ser el mercado más anglosajón, donde quizás el hecho de desarrollar unos videojuegos que tienen un componente de aprendizaje, el idioma es una barrera, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, esa ventaja, ¿no? De poder acceder a un mercado de jugadores muy numeroso y de intentar hacer contenidos muy adaptados a ese público objetivo.
Y bueno, creo que el videojuego es una herramienta muy interesante, ¿no? Yo que además imparto docencia en la universidad y bueno, tengo críos pequeños, también tengo 2 niños pequeños en mi casa. Una de las cosas que me doy cuenta es que al final la gamificación, o bueno, también se puede llamar edutainment, hay muchas formas de mencionarlo, permite adquirir conocimientos de una forma un poco distinta a lo convencional, ¿no? Para un niño o una niña no es lo mismo enfrentarse a un contenido en un formato, digamos, aburrido o en un contexto de aula clásica que enfrentarse ante un contenido con el que puedes interactuar, con el que tienes un feedback de manera directa, con el que además te puedes vincular con unos personajes con los que tienes un sentido emocional, ¿no? O un afecto, un vínculo emocional, por así decirlo, y sin embargo, cuando tratas de acceder a este tipo de público con unos contenidos más clásicos, pues a veces hay una barrera, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el hecho de dedicarnos a hacer videojuegos que vayan más allá del mero entretenimiento o videojuegos quizás de un carácter más agresivo o menos instructivo, vamos a decir, pues nos ha abierto muchas puertas para trabajar en proyectos muy interesantes, ¿no? Y lo hemos ido combinando, proyectos donde el objetivo principal era la formación y la educación y, bueno, lo que se conoce también como serious games, ¿no? Juegos serios, con también otros proyectos en los que el componente principal o el objetivo principal no es educar, pero siempre tenemos ese componente, ¿no? de intentar que para el usuario nuestros juegos tengan un reto mental, ¿no? Nos iniciamos con un videojuego que trataba de medir las habilidades cognitivas de los niños de educación primaria, allá por el año 2015, y luego en 2017 lanzamos un juego de tipo Brain Training que tuvo una muy buena acogida y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ahora ha evolucionado una cosa muy diferente a cómo se creó, pero sí que lo que hemos visto es que al final los usuarios no son tontos, ¿no? Y lo que buscan es al final un producto que les pueda suponer un reto para ellos, que esté bien trabajado, que le suponga muchas horas de entretenimiento y evidentemente, bueno, pues las nuevas generaciones que están mucho más acostumbradas a la digitalización y a la interacción con pantallas, ¿no? Pues bueno, creemos que es algo que está funcionando y que cada vez va a ir a más, ¿no? Por eso también han surgido a raíz de toda esta industria del videojuego muchas otras industrias en paralelo, como pueda ser, por ejemplo, la industria de los eSports, que de momento sí es verdad que está mucho más centrada en juegos de una tipología digamos de juegos no educativos principalmente, pero bueno, yo creo que llegará, ¿no? Cada vez irán incorporándose más a los grandes streamers y a los grandes influencers de la industria del videojuego, irán llegando juegos, entre comillas, más amables para el público infantil o para quienes quieran formarse, ¿no? con este tipo de productos. Pues sí, estimado Norman Suárez, yo veo que en tu página web de cuicuistudios.com tienes un equipo multidisciplinar y cuando habláis de vosotros decís que sois una empresa desarrolladora y creadora de videojuegos, pero que vais con unos valores más allá del mero entretenimiento, que queréis conectar a los niños y a la gente joven con el mundo digital y de una responsable manera y educativa. Y yo hago una pregunta para antes de pasar con David, porque me parece muy importante lo que está señalando de incorporar el mundo educativo, ¿no? Dado el impacto cultural que tienen hoy en día en las jóvenes generaciones los videojuegos, ¿se puede decir que hay alguna responsabilidad social a la hora de crear esos productos o prefieres dejar que los psicólogos y sociólogos se encarguen de las consecuencias de estos mundos virtuales que vosotros diseñáis? Me explico. No se nos quejaba en México que bueno, que los niños pasaban muchas horas aquí. Hay algo, yo veo que por el equipo y tal, tú creo que sí tienes esa responsabilidad social y que creo que estás teniendo mucho éxito con ella. Pero querría decirte que, ¿qué opinas de esta polémica que incluso, pues, don Roberto desde Ciudad de México nos lo ha señalado, ¿no? Esto de, estos mundos virtuales, y ya yo que soy un poco viejuno,
pues, ¿qué opinas de que hay gente que dice que la lectura, pues, se está perdiendo y tal? Pero bueno, ¿qué opinas tú que te estás acercando de una manera muy ética al mundo del videojuego, sobre todo con esto que tú hablas del entretenimiento educando, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema muy interesante y bastante complejo de posicionarse al 100%, ¿no? A mí, que tampoco me gustan los extremos, bueno, te diría que tengo unas visiones muy diferentes desde el punto de vista de que soy el padre de 2 niños de 3 y 6 años de edad. Al mismo tiempo tengo una empresa de desarrollo de videojuegos que es poco convencional en el sentido de que hacemos videojuegos educativos, y también coincide que como docente que soy, también veo, bueno, pues pasan por mis manos alumnos y alumnas que voy viendo cómo va cambiando su visión y su forma de interrelacionarse con el mundo, ¿no? Al hilo de lo que comentas, yo sí que creo que al final, de una u otra forma, ya sea como empresario, ya sea como docente o ya sea como padre, creo que tengo una responsabilidad en cuanto a lo que pongo en las manos de mis hijos o de mis usuarios, ¿no? De los jugadores de nuestros juegos, ¿no? Y especialmente cuando vas a un público infantil, a niños y niñas que tienen unas edades cortas, ¿no? Tienes que saber que, bueno, que puedes tener un impacto tanto positivo como negativo, ¿no? En el desarrollo de los mismos. Y bueno, pues yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que al final las herramientas, quienes desarrollamos un software, un contenido, ya sea una red social, ya sea un videojuego, al final lo que estamos desarrollando es una herramienta, y las herramientas se pueden utilizar de una forma para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Si yo te pongo en las manos un martillo, tú lo puedes utilizar para construir una casa o para golpear a alguien, ¿no? Y hacerle una lesión, ¿no? Entonces, salvando las distancias, creo que un videojuego o cualquier contenido relacionado con pues una serie de animación, una película, etcétera, tiene el poder de servir para influir de una manera positiva o de una manera negativa, ¿no? en una persona. Entonces, yo en mi caso, pues prefiero intentar hacer un producto del que me sienta orgulloso, que sea entre comillas blanco, es decir, que no rollo la polémica, pero sí que me gustaría que tenga un componente que vaya más allá del mero entretenimiento. Y bueno, considero que yo soy el primero que muchas veces se dice, ¿no? Que los hijos de los grandes fundadores de las empresas o grandes startups de Silicon Valley no llevan a sus hijos a escuelas donde la tecnología está presente. Yo, en mi caso, a mis hijos no les puse una tablet delante de sus narices, por así decirlo, hasta que ya tenían 4 o 5 años, porque prefería que inicialmente que aprendiesen con la lectoescritura, que manipulasen las cosas, porque creo que hay determinados desarrollos o procesos cognitivos donde el usuario, donde los niños en este caso, tienen que también aprender a hacer manualidades, tienen que aprender a escribir, tienen que interactuar con el entorno. Pero creo que llegados a un determinado punto, pues las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance pueden ser bien utilizadas, puede ser algo pues muy interesante y muy complementario a la educación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, yo sí que soy partidario de que tenemos una responsabilidad como sociedad, y en mi caso como una empresa que pertenece a un sector que está en auge, que cada vez es más importante y que está traspasando fronteras. Creo que se pueden hacer muchos productos y muchos proyectos que puedan servir para educar a las futuras generaciones, a las presentes generaciones, y también, ¿por qué no?, que nosotros ahora mismo estamos desarrollando muchos juegos basados en realidad aumentada, incluso a generar hábitos saludables, ¿no?, en las personas. Al final, un videojuego puede dar pie a una noticia muy negativa, o puede dar pie a noticias muy positivas, ¿no? Y al final también el enfoque que tenga el usuario y el enfrentamiento que tenga cuando decide jugar ese videojuego, pues también es algo que delimita, ¿no? Los juegos al final no son buenos o malos por definición, sino que son herramientas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues tenemos que construir herramientas que empoderen a los usuarios para conseguir el objetivo. A veces es el mero entretenimiento, a veces es la adquisición de conocimientos o habilidades, y pues en eso es en lo que estamos, ¿no? Pues me parece un análisis serio y en profundidad propio de un
padre responsable. Y antes de pasar la palabra, quisiera empezar a comentar, a presentar a David Rodríguez, que repito, es redactor web de Hobby Consolas, sin duda la revista de más venta en España del mundo de videojuegos, y trabaja desde el 2009 en este campo, pero tiene una faceta de analista de videojuegos que yo me atrevería a hacer esta pregunta, ¿no? Un poco clave de humor, porque conociendo a David Rodríguez Delgado, pues como analista de juegos y además seguidor de esto, yo creo que debe tener algún superpoder secreto, pues le pregunto si es capaz de jugar varios juegos, porque con la cantidad de juegos que salen al mercado cada año, pues que me dijera cómo es eso de ser un analista de videojuegos y a la vez pertenecer a una redactor web de una revista tan importante, que digo que estaba entre las pioneras y los tres que solicitaron señalar el Día Mundial de Videojuego. ¿Cómo consigues estar al día, querido David? ¿Cómo tienes tiempo para todo esto? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Javier. Saludar también a Norman, porque ha expuesto unos temas muy interesantes en estos minutos, y también, por supuesto, saludar a todos los colaboradores y oyentes. Gracias por la invitación de nuevo. Y pues, bueno, la verdad es que la pregunta es interesante, porque es cierto que muchas veces el periodista de videojuegos, ¿no? El analista, el redactor web, pues pasa un poco desapercibido entre la amalgama y la gigantesca ola de lanzamientos de videojuegos que hay cada vez más, cada año más, porque el crecimiento del videojuego es más y más grande, sobre todo desde la pandemia. Y es cierto que, bueno, pues es una figura que pasa un poco desapercibida, y lo cierto es que es complicado asumir pues tantísimo volumen de lanzamientos, ¿no? Por supuesto, en Hobby Consolas somos varios compañeros los que nos encargamos de cubrir, ¿no? Esa actualidad, de analizar los videojuegos más punteros, bueno, pues de informar, ¿no? A las audiencias interesadas, y de tratar de llegar a más gente, y que esta pasión que es el mundo del videojuego se transmita mucho más lejos, ¿no? Y bueno, pues por ofrecer un poco de información sobre mi manera de trabajar, ¿no? Normalmente un videojuego se lanza un día X, ¿no? Entonces, claro, lo que interesa al lector, al oyente, a la audiencia, ¿no? En este caso de Hobby Consolas, es conocer qué tal está ese juego, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos acceso, gracias a las empresas desarrolladoras, tenemos acceso unos días antes a ese juego para poder probarlo, analizarlo, jugarlo durante las horas que sean necesarias, ¿no? Para conocer todos sus secretos, todo su contenido, y en ese momento pues procedemos a realizar un análisis, ya sea en vídeo, ya sea escrito, o ambas cosas, para que nuestra audiencia pues conozca qué le puede esperar, si le puede gustar ese videojuego, y aparte pues si le merece la pena pues invertir un dinero en ese producto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una labor de la que yo siempre soy consciente de que tiene una responsabilidad importante, ¿no? Y siempre tratando de hacer nuestro mejor trabajo día tras día. Y antes, que creo que iba a pedir la palabra solicitado Brigitte, me atrevería a preguntarte otra para que entrara ya en el tema, estimado David Rodríguez. David, nuestra temática va en torno a los videojuegos, y hemos contemplado incluso los educativos, pero también va en torno a los eSports, que creo que es así como la Real Academia o en cualquier caso la Asociación de Prensa Internacional los recomienda llamar, porque igual se llama email, ¿no? A los emails ya no se llaman Emilios ni email, pues bueno, se podría españolizar o castañizar en email, pero bueno, en cualquier caso, eSport o eSports. Te digo, ya que esa temática, creo que es obligado a decirte cómo ves esa proyección de ambos, bueno, mundos complementarios, ese mundo acercado a los eSports, que, bueno, son videojuegos, pero tienen peculiaridades. ¿Podrías, a nuestra audiencia y sobre todo también a mí, evaluar o analizar estos dos conceptos de esos mundos que parecen cercanos, ¿no? Pero que tienen algunas diferencias? ¿Podrías aclararnos esa terminología de los deportes cibernéticos o los deportes electrónicos que sería, y los videojuegos, un poquito señalarnos estas diferencias, porque así es nuestra temática? Por supuesto. Bueno, yo la verdad es que soy bastante seguidor de los deportes electrónicos, de los eSports. Llevo muchos años, desde que trabajo en el medio, y
mucho más antes, siguiéndolos. Y es cierto que es un mundo curioso, porque los esports, claro, es mezclar, al final suelen orientarse más a un tipo de videojuego. Pueden parecer opuestos, como son los deportes, videojuegos dentro de este mundo, pero siempre con un carácter competitivo, ¿no? Como podría ser un deporte, ¿no? Entonces, pues es un mundo bastante apasionante, porque es cierto que cada año está más en expansión. Ha tenido un crecimiento bastante serio desde 2018, 2017, 2019, todos esos años. Y bueno, suelen englobar diferentes categorías de videojuego. Tenemos, por ejemplo, el caso de League of Legends, tenemos el caso de Valorant, que es un shooter competitivo. Bueno, incluso hay competiciones de Tetris, ¿no? O sea, la verdad es que es muy amplio, pero siempre suele haber una serie de videojuegos muy conocidos respondiendo ante ese nombre de eSports, ¿no? Entonces, lo cierto es que cualquiera que pueda imaginar por ejemplo, equipo de fútbol, puede asociarlo rápidamente a un videojuego. Es decir, existen asociaciones, equipos, empresas, ¿no? Que, bueno, pues deciden participar en ligas organizadas por los desarrolladores de un videojuego, y se forma una estructura competitiva en torno a ese videojuego para, bueno, pues organizar, digamos, competiciones, torneos internacionales en los que, pues, por ejemplo, pongo el caso de League of Legends, que al final tiene un mundial en el que equipos de Corea del Sur, de China, de Europa y hasta también equipos de Latinoamérica, que siempre suelen tener una gran acogida y muchísima afición todos los años, pues participan con sus propios jugadores, sus propios staff, sus entrenadores, sus equipos técnicos, sus fisioterapeutas. O sea, la comparación con el mundo del deporte a veces puede parecer un poco loca, pero lo cierto es que es así. Es un ambiente competitivo muy, muy similar al deporte. Pues muy bien, David, creo que lo has resumido, de esa colaboración que tienen los deportes, o sea, llamémosle similitud con este mundo de los eSports, pero antes, por cierto, que Brigitte tiene un hijo que está jugando en el Barcelona, que me imagino que será y jugará también en estrategia a los eSports, que tengo entendido, y le paso ahora la palabra a Brigitte, que se puede también gestionar un equipo de fútbol, fichar a los jugadores, y claro, yo digo, bueno, en una de estas, en vez de una forma de arte o lo que fuera, que son estos eSports en el sentido digital, acaban como deporte olímpico, y resulta que la medalla de oro se la lleva el que más horas está pasando, como decís vosotros, creo que se dice farmeando, algo así. En cualquier caso, podía señalar estos juegos también que tienen ese componente de gestión en el ámbito de los eSports, y como Brigitte tiene un hijo en Barça, pues también me atrevo a que ella haga la siguiente pregunta. Solo decirte, ¿es cierto que estos eSports también contemplan la gestión de vídeos y quiero decir, el traspaso de jugadores, etcétera? ¿No es así? Sí, por supuesto. O sea, aquí hay una liga española de League of Legends en el que siempre hay, cada vez termina, parece ser que cambian de un lado a otro de equipos. Sí, hola. Disculpa, David, debe de ser que te estás moviendo cualquier cuestión. Parece que perdemos de vez en cuando tu conexión. Si eres tan amable, te fijas en un sitio que tengas. Sí. ¿Vale? Te fijas en un sitio porque parece que hay pérdidas de conexión, pero debe ser por total porque los demás estamos conectados, me parece, ¿no? Yo creo que se me escucha ahora bien, ¿no? Perfectamente, sí. Vale. Hubo dos pequeñas pérdidas. Gracias, querido David. Eso es lo que tiene el directo. Sí, disculpa. Nada, simplemente decía eso, que los equipos, por supuesto, que intercambian jugadores los unos con los otros en el ámbito de los eSports. Siempre, claro, obviamente, los jugadores especializados en un videojuego, porque hay equipos que tienen diferentes jugadores para cada tipo de videojuego, ¿no? Por ejemplo, el Barça, el Fútbol Club Barcelona, tiene una división de eSports dedicada a diferentes videojuegos, no solo puede ser el fútbol o el baloncesto, ¿no? Entonces sí, por supuesto, también esto es un mercado como cualquier deporte en el que hay fichajes, hay destituciones y hay todo este tipo de movimientos deportivos. Pues Brigitte, me parece que quería hacerte una pregunta, espero no haberle pisado con las mías, Brigitte. No, efectivamente, don Javier, pues qué bueno, a punto de un mundial en el 2026, ¿cómo ven el crecimiento exponencial de hacer videojuegos enfocados a la FIFA y a interactuar
con todos los equipos para el Mundial 2026. ¿Cómo ves ese tipo de estrategias? Pues sí, o sea, el crecimiento que ha tenido desde hace unos años ya se nota que hay un interés por ampliar este sector y por, sobre todo, hacer llegar el videojuego a más personas a través de otros medios, porque es cierto que muchas veces los eSports están centrados en el entretenimiento como tal, como podría ser el mundo del deporte tradicional, ¿no? Pero también cumplen una función de que a mucha gente que a lo mejor no conozca los videojuegos, pues un día se ponga a ver un partido del FIFA, por ejemplo, ¿no? O que entre curiosidad por disfrutar de una partida de League of Legends, que es algo que nunca ha visto, pero bueno, a lo mejor le interesa. Y al final, lo bueno de un videojuego es que su acceso es muy sencillo. Tú puedes ver a gente jugar, pero tú mismo también puedes jugar, ¿no? Si tienes ese videojuego. Entonces, pues yo creo que de cara a seguir potenciándolo es una estrategia muy buena y también eso para los futuros años. Yo quería preguntarte, estimado David, y luego pasamos a Norman, ¿qué opinas de estos influencers que llamamos? Influencers en el sentido de que juegan o analizan videojuegos y cobran por ello. ¿Y qué ocurre? ¿Que son fenómenos del marketing? ¿O tú que estás ahí? ¿O que se aprovechan de esa pasión? ¿O qué opinas de esos influencers que algunos tienen millones de seguidores? Puedes hablarnos si quieres. No sé si te apetece no nombrar algunos. En cualquier caso, estos influencers de esta industria tan singular y tantísimos millones de seguidores, ¿no? Puedes decir a nuestra audiencia y a nuestros oyentes que muchos de ellos serán, como yo, bastante desconocedores del asunto. Y estos influencers que tanta, digamos, seguimiento y tanta influencia tienen, ¿qué opinas de todo este mundo, no? Vinculado a este sector, quiero decir. Pues al final, como puede ser la prensa o como puede ser la televisión, viene siendo también una herramienta más con la que generar pues opinión, generar entretenimiento, generar información. También en algunos casos se puede considerar desinformación, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, muchos streamers, la plataforma Twitch, YouTube, han empezado a usar mucho los videojuegos también para crecer, para darse a conocer, ¿no? Y bueno, mismamente el propio, por ejemplo, Ibai, que es una persona muy conocida, Ibai Llanos, streamer de hace ya unos cuantos años, pues procede del mundo de los eSports, porque él era comentarista de deportes electrónicos, en este caso de League of Legends, en la Liga Profesional de Videojuegos aquí en España, y muchos pues han salido de ese mundo del videojuego, ¿no? Al final, creo que es un movimiento que sale de esa pasión por el videojuego, que muchos han conseguido trasladar hacia el mundo de la comunicación, del entretenimiento, y el poder pues llegar a millones de personas, y eso también luego afecta a ojos de empresas, de desarrolladoras que ven también en esas personas pues la posibilidad de promocionar sus productos, de dar visibilidad a sus propios juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un mercado que lleva ya unos años en auge y que, bueno, de momento ahí sigue como forma de comunicación. Pues, en tu opinión, y ahora paso y repito a Norman, ¿tú crees, si tú tuvieras que elegir un juego al que llevarte a una isla, para que nuestros oyentes se den cuenta, o algunos, te atreverías con ninguno o no te atreves y no es éticamente que tú te señales? Pero quiero decir, ¿qué es la línea de videojuegos? Porque hay muchas, digamos, líneas de videojuegos y sport que tú crees que más te emocionan y que si tuvieras que elegir estos juegos o esta línea, después de unos cuantos años no te sentirías tan aburrido de jugar este sector. ¿Cuál crees tú que, además, seguro que el que tú elijas es el que más gusta a la gente, en el buen sentido, porque si no tuviera tanto mercado? Pero puedes guiarnos un poquito sobre ya algún nombre si te apetece, o al menos una zona de esos sectores que no tengan nombres propios. Bueno, realmente a mí me gustan mucho tipología de juegos, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel de géneros, no digo que vaya a contracorriente, pero sí es verdad que yo que me crié, bueno, en los 90,
me tira mucho la morriña, ¿no? de aquellas etapas. Y siempre me han gustado los juegos en los que hay que darle un poco al coco, ¿no? Juegos de rompecabezas, podríamos decir, ¿no? Juegos de puzzles, pues las aventuras gráficas, ¿no? Me gusta mucho, pues yo que sé, Broken Sword, ¿no? Por ejemplo. Luego me gustan mucho las plataformas, ¿no? Juegos clásicos como ¿Puedes explicarnos brevemente, en síntesis, de qué va Broken Sport o algo así? Porque no sé muy bien de qué va. Broken Sword o Espada Rota, pues es un juego, es una aventura, es lo que se conoce como una aventura gráfica. En los años 90 y principios de los 2000, pues era un género de videojuego que era bastante popular y sobre todo se jugaba en ordenador, aunque también había versiones para consolas. Son juegos en los que tienes que resolver rompecabezas, pero digitalmente, por así decirlo, ¿no? Es decir, son juegos de puzzles donde hay una serie de mecánicas o misterios que resolver, y para ello pues tienes que ir obteniendo unos objetos que quizás estén en el escenario, que tienes que ir a hablar con determinados personajes para conseguir ir avanzando en el juego, ¿no? Entonces siempre me han gustado mucho los juegos donde tienes que discurrir, donde tienes que pensar pues cómo utilizar la información que está a tu disposición para poder avanzar en el juego, y donde hay que darle al coco. Me pasa un poco también con las películas o las series de televisión, ¿no? Siempre me gustan aquellas en las que hay gente que quizás utilice el entretenimiento digital para no pensar y para, digamos que desinhibirse del día a día. En mi caso, normalmente es un poco al revés, ¿no? Me gusta siempre aquellas cosas que son un poco sesudas. Entonces me gusta mucho ese estilo de juegos, o luego juegos que se requiere una cierta habilidad para poder resolverlos, ¿no? Pues juegos de plataformas, juegos un tanto más de acción, pues clásicos como el propio Super Mario, evidentemente cualquiera de ellos. Y luego, sí que tuve mi etapa de juegos de fútbol, como el PES, el Pro Evolution Soccer y demás. Sí es cierto que estoy un poco alejado de... Ahora últimamente, pues ya que tengo juegos niños pequeños, pues al final juego mucho a la Nintendo Switch, juegos más familiares, vamos a decirlo, juegos que se puedan jugar, pues como el Mario Kart o juegos que puedes hacer en compañía de otros. Me gustan mucho los juegos cooperativos, donde pueden jugar hasta 4 o 5 personas al mismo tiempo, ¿no? En una pantalla. Y sí que no tiro demasiado hacia los juegos más populares a día de hoy, ¿no? Juegos como League of Legends o Hearthstone o cualquiera de los juegos más populares, el propio Fortnite. Se escapan un poco quizás a mis habilidades por un lado, y al mismo tiempo a mis gustos, ¿no? Pues ya nos estamos acercando al final del programa, y yo me atrevería a que, con una cierta capacidad de síntesis, y que este es un programa que debe ser repetido por la enorme proyección que está teniendo, y sobre todo entre los jóvenes y maduritos de algunos, ¿verdad? Me atrevo a preguntarle a don Norman Suárez González por encima. Hay una inteligencia artificial que está generando casi código por sí sola, comentan, y usted tiene un equipo de desarrolladores importante, que van desde pedagogos hasta gente del mundo de las bellas artes, etcétera, y yo querría que él me evaluara ese potencial, digamos, creación o apoyo que puede tener, o digamos, potenciación que tiene la inteligencia artificial en esa industria que usted conoce, o desarrolladores de videojuegos y eSport. Y también se me ocurre, ya en versión un poco más irónica, que con esta inteligencia artificial, y usted que se tiende al mundo del edutainment, al igual que hay simuladores para los señores que aprenden a pilotar aviones, ¿hasta qué punto puede desarrollar usted un videojuego de estos que llaman, de esta nueva realidad, ¿no? En la que los jugadores simulan a un CEO como usted, a un gestor de empresas en desarrollo, ¿no? O en cualquier caso del equipo que usted dice. No puede ser una excelente herramienta de reclutamiento para este mundo que parece ser, y me comenta ahora que el mundo del videojuego apenas tiene, por no decir, desempleo. Un poquito este mundo, con clave de humor, de inteligencia artificial vinculada al mundo de la gestión y de los simuladores y del empleo, ¿no? ¿Puede comentarme, como empresario que es usted, ese fugaz, llamémosle, pintura que le he hecho y abstracta de este mundo que vincula la gestión con la inteligencia artificial y los videojuegos?
Sí, bueno, ahora la inteligencia artificial desde hace ya un par de años parece que va a revolucionar el mundo. Yo creo que en el medio plazo probablemente lo haga. Sí es cierto que a día de hoy crear un videojuego solamente con herramientas de inteligencia artificial no es... Aunque haya noticias que parecen evidenciar lo contrario, en realidad hacer un juego de la calidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Todavía no es posible. Probablemente acabe llegando. Es verdad que la inteligencia artificial, determinadas herramientas, están permitiendo a usuarios o a personas que no tienen un determinado conocimiento en una rama el poder, no digo adquirir nuevas habilidades, pero sí utilizarlos a su favor, ¿no? Pues ahora, no digo que cualquiera podamos ser un artista porque no es verdad, pero sí que podemos expresar nuestras ideas de una forma diferente, ¿no? Es decir, ahora con ChatGPT, con Bing, con Midjourney, con cualquier herramienta de diseño o Adobe Firefly o herramientas de programación, ¿no? El propio ChatGPT, GitHub Copilot u otras herramientas te permite, digamos, hacer tareas que antes tardabas mucho más, hacerlas en menos tiempo y capacitar a personas que no tenemos habilidades creativas o artísticas, pues nos permite poder expresar nuestras ideas de una mejor forma, ¿no? Pero todavía no estamos en esa fase en la que podamos sustituir a un profesional del mundo del arte. Hay herramientas como Scenario.io que sí que sirve para generar assets de juegos y entrenar a un modelo de inteligencia artificial en base a tus creaciones. Bueno, pero los avances que estamos teniendo en el mundo del vídeo, en el mundo de la imagen, en el mundo del audio y demás son tan brutales casi cada mes que probablemente no quedará mucho tiempo hasta que podamos ver un corto de animación hecho de una cierta calidad prácticamente con herramientas de inteligencia artificial. La diferencia que hay entre el videojuego y el mundo del vídeo radica en que un videojuego, a diferencia de una película o de una serie de televisión, interactúa con el usuario. Tú cuando te sientas a ver una película, la película es la misma para todas las personas que estamos viendo ese contenido, mientras que en un videojuego la experiencia es distinta. En función de cómo yo interactúo con el videojuego suceden unas cosas u otras, ¿no? Y hilando con esto, sí es cierto que la inteligencia artificial está muy relacionada, muy ligada quizás con la realidad virtual, pero yo diría que incluso la tecnología que mejor se adapta a la inteligencia artificial y más se puede aprovechar de ella es la realidad aumentada, ¿no? Yo creo que sí que vamos a ver, todas las grandes compañías tecnológicas, Amazon, Apple con sus Apple Vision Pro o Meta con sus Meta Quest, están intentando crear gadgets, gafas o herramientas que permitan sumerger al usuario en un entorno donde se mezcla lo virtual con lo real y a través de mecánicas de juego puedas, pues tener esas experiencias como las que comentabas antes, ¿no? Tú, Javier, de poder ponerte en la piel de a lo mejor, pues de un operario que tiene que arreglar una escalera mecánica, pues que puedas aprender a hacer ese trabajo a través de unas gafas sin necesidad de tener que desplazarte a ese lugar, ¿no? O en este caso, pues tener que dirigir una compañía, una empresa, o tener incluso una entrevista de trabajo, entrenarte para esa entrevista de trabajo a través de un avatar virtual, ¿no? Donde no sepas por dónde te va a salir el entrevistador o el entrevistado, ¿no? Entonces yo sí que creo que de hecho ya hay herramientas en ese sentido, todavía tienen que mejorarse, pero bueno, digamos que estamos en una etapa en la que va a cambiar mucho el mundo y van a cambiar los procesos, van a cambiar los sistemas. Y yo sí que creo que en no mucho tiempo vamos a poder ver todo esto, ¿no? Pues me parece interesantísimo. Yo creo que intentamos algún jueves al mes, intentamos siempre que tenemos una editorial que propende a las nuevas tecnologías no solo en el Enlace Iberoamericano, sino nuestro director de prensa de Mercosur, y creo que la realidad aumentada vinculada a la inteligencia artificial puede ser un tema interesantísimo por la proyección que también tiene a nivel educativo y turístico, etcétera. Pero comentarte, ya que se nos acaba el tiempo, algo que puede que nuestros oyentes estén preguntando, una industria que mueve tanto, digamos, potencial económico y tanta proyección de empleo. Yo quería hablar un poquito contigo como emprendedor y de este mundo sobre la rentabilidad, por ejemplo, y los modelos de negocios, porque claro, es una industria que no sé cómo puede uno mantenerse al día, con la cantidad de innovaciones que van surgiendo y que eso, necesita gente muy formada y por lo tanto deben de tener importantes salarios o en cualquier caso accionistas que puedan seguir en rondas de financiación. Que nos hables un poco como emprendedor desde esta óptica, llamémosle, de
pues de los micropagos que existen entre los jugones, entre los gamers. Ya saben, los micropagos, nuestras audiencias, son estas ventajas o funciones exclusivas que gozan en algunos jugadores poniendo algo de pago. Que hablemos un poco de la monetización y digamos el ámbito de rentabilidad de esta empresa, que nos cuentes algunas cifras que tú te parecen destacables para los que ignoramos mucho de este mundo, estimado. Bueno, yo creo que esa es una pregunta importante y creo que debéis responder primero, si quieres, Norman, tú como emprendedor, y David también como un hombre que puede seguir los análisis de aquellos juegos que resultan más, digamos, rentables. Si suena la palabra bien, pues yo diría más, con más mercado detrás, ¿no? Tiene más respuesta de mercado. A ver, bueno, en nuestro caso sí es verdad que combinamos dos modelos de negocio claramente diferenciados. Uno es el modelo más clásico, ¿no? Donde tenemos clientes que nos contratan para que les desarrollemos un videojuego, un software, en este caso un videojuego. Y aquí es donde entran, pues trabajamos mucho con universidades, con asociaciones sin ánimo de lucro, que lo que buscan es transformar a lo mejor un programa educativo que tienen en un videojuego, ¿no? Entonces, por un lado, pues trabajamos con la Universidad de Oviedo, con la Universidad de León, con la Universidad de Isabel I, con un montón de universidades desarrollando videojuegos para ellos, donde ellos, bueno, pues intentamos, pues uno de los últimos proyectos que hemos hecho es cómo detectar si una persona tiene dislexia a través de un videojuego, ¿no? Por ejemplo. Y trabajar con niños, pues, determinadas habilidades, ¿no? Entonces, en este caso, la forma de monetizar eso es, tengo un cliente, me paga por hacer este desarrollo y demás, ¿no? La forma más clásica del videojuego, por así decirlo, donde tú desarrollas tu propio proyecto, tu propio producto y lo lanzas al mercado. En nuestro caso, que estamos muy orientados al desarrollo móvil, a videojuegos móviles, el modelo más imperante en el mercado es el modelo denominado free to play o de micropagos, ¿no? Donde la descarga del videojuego es gratuita y luego pues obtienes ingresos o bien a través de las compras dentro del videojuego o bien a través del consumo de anuncios, ¿no? Sí es verdad que son modelos de negocio muy competidos, existen miles, cientos de miles de juegos que tienen este modelo de negocio y aunque haya muchos usuarios disponibles, es muy difícil retornar esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí es cierto que la mayor parte de nuestros juegos combinan un modelo de compras dentro del videojuego donde puedes obtener bienes virtuales que te permite, o una moneda virtual que te permite adquirir cosméticos para tus personajes o mejoras dentro del juego o desbloquear contenidos exclusivos. También nos estamos adentrando mucho hacia el modelo más basado en publicidad, ¿no? Donde pero una publicidad incentivada, no una publicidad donde el usuario le salen los anuncios aunque no los quiera ver, sino una publicidad donde tú eres recompensado si ves un anuncio con un elemento dentro del juego, ¿no? Sí es verdad que en nuestro caso, que estamos muy orientados a desarrollar videojuegos para la industria del ocio y del entretenimiento y especialmente tenemos una vinculación muy grande con la industria del juguete, nuestros últimos desarrollos han sido de marcas de juguetes que ya existen en el mercado, que tienen ya un nicho de jugadores muy importante, ¿no? Pues hemos lanzado hace poco el videojuego de Gigis, que es un producto que lleva más de 5 millones de unidades vendidas, ¿no? en todo el mundo. Hemos trabajado con Marvel en el desarrollo de Battle Cubes, que es un juguete que tiene licencia de algunos de los personajes más conocidos, de los Vengadores, de Spider-Man, y hemos ido metiendo licencias ahora últimamente como Transformers o Tortugas Ninja. Y sí es verdad que cuando tienes una marca potente detrás, pues te llegan mucho los usuarios y aunque solamente seas capaz de rentabilizar al 1%, porque en realidad en este modelo freemium te paga entre el 0,5 y el 1,5% de los usuarios solamente, si consigues obtener una base de usuarios muy elevada, estamos hablando de cientos de miles o incluso de millones de jugadores, pues bueno, al final es verdad que son productos muy escalables, ¿no? Es decir, para nosotros el coste de desarrollar un videojuego al que juegue una persona no difiere mucho del coste de desarrollar un videojuego al que vayan a jugar 500.000 personas, ¿no? Hay costes a nivel de servidores o de datos en la nube, pero realmente son productos muy escalables, ¿no? Lo bueno de cuando lanzas un videojuego es que es un producto muy universal y el hecho, por ejemplo, de tener un videojuego en, 150 países supone un coste similar a tenerlo solamente habilitado en uno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final combinamos estos dos modelos, ¿no? El desarrollo para terceros, aunque a veces a lo mejor nos llevemos un porcentaje de los ingresos vía royalties de esos productos, o nuestros propios proyectos
que financiamos con nuestros recursos y donde lo que necesitamos es obtener pues una base de usuarios muy representativa. ¿Cuál es el problema muchas veces en nuestro sector? Que hay estudios que creen que van a lanzar un videojuego y por muy bueno que sea ese videojuego que los usuarios van a llegar por ciencia infusa. Y no, realmente tú puedes tener el mejor videojuego del mundo, pero si la gente no lo conoce, si no inviertes en marketing, si no inviertes en adquisición de usuarios, pues, y para eso están pues herramientas como hobby consolas, ¿no? Pues no, nadie te va a conocer, ¿no? Y yo estoy harto, por decirlo así, de ver productos muy buenos, incluso de gente de mi entorno, de conocidos, ¿no? Que han hecho juegos extraordinarios, pero que han gastado prácticamente toda la financiación que tenían en el desarrollo del videojuego y cuando tienen que hacer el lanzamiento del mismo, pues se les acaba la gasolina y no consiguen llegar al consumidor final, ¿no? Y sabes a veces que si ese producto llegase al mercado probablemente tendría una buena acogida, ¿no? Pero bueno, digamos que es muy importante al final en el mundo del videojuego, igual que en casi cualquier otro sector, ¿no? Pero en el mundo del videojuego más, prácticamente hay dos métricas que son las más importantes, ¿no? Una es cuánto te cuesta adquirir un usuario, el coste por adquisición, vamos a decir, y cuánto de media obtienes de cada usuario, ¿no? Si tu coste por instalación o tu coste por descarga es superior a lo que ingresas, ¿no? A lo que te retorna el usuario, pues claramente tienes un problema, ¿no? Y el problema es que en el sector del videojuego móvil, que es donde nosotros nos movemos, digamos que a los usuarios les obtienes céntimos, ¿no? En el sector del videojuego para consolas o para ordenador, sabes que cuando obtienes un usuario, pues te deja X euros, ¿no? Entonces, aunque la adquisición sea más cara, también es verdad que obtienes mucho más, ¿no? Entonces, vamos a volumen, ¿no? Es un negocio al final como funciona cualquier otro negocio digital. Si tú tienes un comercio electrónico de venta de lo que sea, pues también funciona así, ¿no? Pues muchas gracias, Norman. Se me ocurre para despedir el programa en breve, porque ya estamos un poco casi fuera de tiempo, con el permiso de nuestro director, que David Rodríguez, que además de pues ser analista de web y de videojuegos, también acude a entrevistas y tiene un componente casi periodístico. Hay un evento que me gustaría que analizara un poquito, si ha participado o seguro que ha oído de él, que es el primer congreso iberoamericano que ha sido el año pasado, el primer congreso iberoamericano de videojuegos eSport, que se celebró en Madrid, y ya que él pertenece a esa revista tan importante que tiene, ya digo, en el grupo editorial Axel Springer, pues muchísimas facetas de este mundo. Y ese congreso iberoamericano de videojuego, organizado por la plataforma de Madrid, el Madrid Platform, que es un espacio de encuentro institucional y empresarial muy importante, se acudió. Y también hay otro evento, como él sabe, que es Madrid In Game, que es una feria de videojuegos más importantes de Europa, que tengo entendido, con todos los stakeholders, o sea, todos los pues que participan en ese ecosistema, pues que me hable un poquito de estos eventos que él parece ser que, según me ha comentado en su semblanza, pues también participa, ¿no? También hay un circuito de videojuegos. Que comente estos eventos que hay por aquí y sobre todo este ámbito del Congreso Iberoamericano. ¿Puedes comentarnos algo de esto, querido estimado David Rodríguez? Pues por supuesto, sí. Hay un gran circuito de muestra, ¿no? de videojuegos para que muchísimas desarrolladoras de todo el mundo al final se puedan reunir, ¿no? En diferentes eventos, ya sea pues en Madrid, en Los Ángeles, con el famoso E3 o Summer Game Fest, que es ahora, se llama así, o la Gamescom, que ha tenido lugar hace muy poquito en Colonia, en Alemania. Bueno, sí es verdad que son grandes eventos en los que los desarrolladores, grandes y pequeños, se juntan para que jugadores, prensa, streamers, cualquier interesado, pueda probarlos y pueda darles voz, ¿no? En este caso, precisamente, yo me encontraba de viaje cuando tuvo lugar este Congreso Iberoamericano. No pude participar en él, por desgracia, pero sí que me parece una gran iniciativa en el sentido de dar voz y dar un mayor peso a la industria de desarrollo del videojuego en toda Latinoamérica y en toda España, porque cada vez más videojuegos españoles y latinoamericanos llegan a países, a un ámbito internacional, ¿no? En el que pueden darse a conocer todo el talento que atesoran
atesoran y que bueno, pues puedan cada vez más alcanzar cotas más grandes de presupuestos, de desarrollo, ¿no? Y que esa ambición creativa que muchos tienen, pues pueda aumentar, ¿no? En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, muchas plataformas como son Kickstarter, que al final hablábamos antes de financiación, son plataformas en las que pues los estudios que pueden verse en mayor problema a la hora de recaudar una serie de fondos, pues piden ayuda a interesados, a compañías, a los propios jugadores para que financien sus proyectos y sus juegos puedan salir a la luz, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy necesario que surjan este tipo de iniciativas que den luz a ese tipo de proyectos y alianzas en países que al final compartimos tanto, ¿no? Pues muchas gracias, y yo creo que vamos a despedir el programa, salvo que alguno de vosotros quiera decir eso que yo llamo aquí, esa despedida del minuto de oro, porque siempre quedan muchas cosas en el tintero, y aunque los podcasts pueden emplearse en profundidad para algunos programas como este, que abarca un mundo nuevo pero extraordinario, que es el mundo de los gamers y los videojuegos, si queréis alguno comentar algo, sugerir algo, estoy a vuestra disposición. Y si no veo que haya ninguna manita virtual levantada, ni de realidad aumentada, entonces interactuemos, como probablemente acaben interactuando los videojuegos con el cine y con los libros, en el sentido de que ya hay libros con vínculos, etcétera. Por lo tanto, esa interactuación y interactividad y esa conexión no deja de ser más enlaces, más vínculos, y es que espero que con nuestros hermanos en Latinoamérica y desde la Unión Europea pues sigamos, queridos oyentes, enlazando iberoamericanos. Y hoy, en el Día Mundial del Videojuego, hay que despedirse, yo creo, con una sonrisa. Mira, voy a poner aquí una música de fondo que a todos nos conoce de Super Mario Bros. Mientras os digo que recorrimos con Norman Suárez y David Rodríguez y nuestros corresponsales y director un camino lleno de aventuras digitales. Los videojuegos no solo entretienen, sino que también pueden educar y unir a los jóvenes y niños de toda Iberoamérica, de España y Portugal y en la Unión Europea. En este vasto universo de píxeles y emociones debemos ver cómo se forjan amistades y construyen puentes y enlaces entre culturas que son muy parecidas, pero diversas, y que mientras apagamos nuestras consolas y cerramos nuestros capítulos, en este caso de Enlace Iberoamericano, hay que recordar que cada partida es una oportunidad para aprender y crecer, como cada día. Y quién sabe, tal vez en el próximo nivel nos encontremos de nuevo, porque hay que subir de nivel siempre que se pueda. Es lo que llaman algunos la mejora continua. Listos para enfrentar nuevos desafíos y compartir nuestras sonrisas con nuestro director, que tanta gracia me hace, don Gilson, muy agradecido por su buen sentido del humor. Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima, jugones, gamers y de lo que sea que os guste este mundo. Y recuerden, en este mundo de los videojuegos siempre puede haber una vida extra. Siempre puede haber una vida extra y un día de mejor porvenir. Sobre todo para nuestros hermanos latinoamericanos y europeos que hablamos estas lenguas tan parecidas que son el español y el portugués, hispanohablantes y lusoparlantes. Nos vemos en el siguiente respao, que como saben los técnicos significa en la próxima reaparición de Enlace Iberoamericano. En esta reaparición, siempre con temas interesantes, nos despedimos. Un fuerte saludo y esperando haber sido útiles a nuestra comunidad. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.